¿Estás listo para descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de percibir la realidad? Lo que estás a punto de conocer ha sido prohibido durante siglos, oculto intencionalmente de quienes no estaban preparados. Solo unos pocos elegidos, aquellos que demostraron estar listos, tuvieron acceso a este conocimiento. Y hoy, de manera sorprendente, tú estás aquí, leyendo estas palabras. No es casualidad. Algo en tu interior ya está despertando, algo que durante mucho tiempo permaneció dormido, esperando el momento exacto para emerger. Imagina por un instante que existe una parte de ti capaz de ver más allá de lo visible, de percibir lo que otros no pueden, de conectarse con una realidad que parece invisible a simple vista. No hablo de misticismo vacío ni de fantasías. Hablo de un don natural que todos poseemos, un poder olvidado que ha sido intencionalmente relegado al silencio. Hoy vas a comenzar a recordarlo. Tal vez alguna vez hayas sentido un escalofrío inexplicable, o una intuición tan clara que parecía desafiar la lógica. Esos momentos no son coincidencias. Son pequeñas ventanas hacia tu visión interior, recordatorios de que tu percepción es más profunda de lo que crees. Ahora, estás a punto de aprender a abrir esas ventanas deliberadamente, a activar una capacidad que te permitirá ver más allá de lo oculto, percibir capas de la realidad que normalmente permanecen invisibles y acceder a información que tu mente consciente no alcanza a captar. Pero antes de avanzar, necesito que sientas esto. Tu curiosidad es la llave, tu apertura es el primer paso, y tu intención será el motor que haga posible este despertar. En los próximos minutos, descubrirás la técnica prohibida que activará tu visión interior, y la forma en que este conocimiento transformará tu percepción del mundo y de ti mismo. Prepárate, porque lo que viene no tiene vuelta atrás. Antes de aprender a despertar tu visión interior, necesitas reconocer las señales que indican que esta capacidad ha estado dormida dentro de ti. Quizás nunca lo habías pensado, pero tu vida ya te ha dado pistas. Recuerda la última vez que sentiste una corazonada tan intensa que no pudiste ignorarla. Tal vez soñaste algo tan vívido que al despertar no podías quitarte la sensación de que ese sueño contenía un mensaje importante. O quizás tuviste un presentimiento sobre alguien o algo, y luego descubriste que tu intuición era exactamente correcta. No estabas imaginando cosas. No eran simples coincidencias. Cada uno de estos momentos fue un toque de atención de tu visión interior, recordándote que existe un mundo más allá de lo que tus ojos físicos pueden percibir. Estabas, aunque aún no consciente de ello, rozando el velo que separa la realidad visible de la invisible. Ahora es momento de empezar a sintonizar esa frecuencia dormida. Te invito a realizar un pequeño ejercicio que te ayudará a reconectar con tu capacidad natural de percepción. Coloca tu atención justo en el punto entre tus cejas, el centro de tu frente, y observa qué sensaciones emergen. Puede ser un ligero cosquilleo, una presión sutil, calor, hormigueo o incluso la sensación de que algo está despertando dentro de ti. No te preocupes por lo que sientas exactamente. Cada experiencia es única y válida. Mientras mantienes tu atención en ese punto, respira profundamente y siente cómo cada inhalación llena tu cuerpo y cada exhalación libera tensiones acumuladas. Este simple acto de enfocar tu conciencia te ayuda a reconectar con un don que ya posees, como si estuvieras encendiendo un interruptor interno que hasta ahora permanecía apagado. A medida que practiques este enfoque, empezarás a notar que tu intuición se vuelve más clara, tus sueños más vívidos y tus corazonadas más precisas. Cada pequeña señal es un recordatorio de que tu visión interior nunca estuvo perdida. Solo estaba dormida, esperando que te dieras cuenta y le permitieras despertar. Ahora que reconoces estas señales, estás listo para dar el siguiente paso. Aprender los 3 pilares que activan tu visión interior y que transformarán tu percepción de la realidad para siempre. Hasta ahora, has empezado a reconocer las señales de tu visión interior, esas pequeñas ventanas que te conectan con lo invisible. Ahora es el momento de dar un paso más profundo. Para despertar completamente esta capacidad, necesitas entender los 3 pilares fundamentales que los antiguos maestros descubrieron tras siglos de práctica y observación.
Cada uno por sí solo tiene poder, pero cuando los combinas, se convierten en la llave que abrirá la puerta de tu percepción expandida. El primer pilar es el silencio consciente. No hablo del silencio que surge cuando apagas la televisión o dejas de escuchar ruido externo. Hablo de un silencio mucho más profundo, un espacio interior donde los pensamientos dejan de dominar tu atención y tu conciencia empieza a expandirse. Es ese instante justo antes de dormir, cuando tu mente se calma y tu verdadero poder emerge, pero mientras estás completamente despierto. Este tipo de silencio es un campo fértil donde tu visión interior puede comenzar a florecer. Al cultivar este espacio, aprendes a escuchar más allá de lo obvio, a sentir lo que no siempre se puede ver. El segundo pilar es la respiración sagrada. Cada inhalación consciente es una llave, cada exhalación una puerta que se abre hacia nuevas percepciones. No se trata solo de llenar tus pulmones de aire, se trata de sincronizar cuerpo y mente. Cuando tomas el control de tu respiración, empiezas a influir directamente en tus estados internos. Patrones específicos de respiración pueden desbloquear información que normalmente permanece oculta, conectarte con frecuencias sutiles y preparar tu mente para percibir lo que antes parecía invisible. El tercer pilar es la atención dirigida. Imagina tu atención como un rayo láser. Cuando está dispersa, apenas ilumina tu camino. Cuando la enfocas, puede atravesar cualquier oscuridad, revelar detalles ocultos y abrir dimensiones desconocidas de tu percepción. Cultivar esta habilidad es como fortalecer un músculo. Al principio parece difícil, pero con práctica se vuelve natural y potente. Lo más fascinante es que estos tres pilares no funcionan de forma aislada. Son como los ingredientes de una receta ancestral. El silencio consciente prepara el terreno, la respiración sagrada activa el mecanismo interno, y la atención dirigida enfoca toda la energía. Cuando los unes, crean una sinergia que despierta tu visión interior, permitiéndote percibir la realidad de manera más profunda, más clara y más intensa que nunca. En los próximos minutos, descubrirás cómo aplicar estos pilares paso a paso, cómo integrarlos en tu práctica diaria y cómo empezar a notar los primeros signos de tu visión expandida. Prepárate, tu percepción está a punto de cambiar para siempre. Antes de sumergirte en la práctica que despertará tu visión interior, necesitamos preparar tu templo personal. Y cuando digo templo, no me refiero a un espacio lleno de velas, símbolos o rituales complicados. Todo eso puede ser bonito, pero la verdadera preparación ocurre en un lugar mucho más importante: tu mente. Lo esencial no es lo que ves a tu alrededor, sino tu intención y tu compromiso con el momento presente. Piensa en tu mente como un jardín. Durante años, has permitido que crezcan pensamientos desordenados, preocupaciones, ruidos internos y emociones dispersas. Todo esto es como maleza que bloquea el flujo natural de tu conciencia. Para empezar a despertar tu visión interior, necesitas convertirte en el jardinero consciente de tu espacio mental. No tienes que arrancar todas las malas hierbas de golpe. Basta con despejar un pequeño espacio, un rincón limpio y ordenado en tu mente, donde puedas centrar tu atención y tu energía. La clave está en la regularidad, no en las condiciones perfectas. 10 minutos diarios en un lugar imperfecto son infinitamente más poderosos que esperar a tener una hora libre en un espacio ideal. Cada sesión, aunque breve, fortalece los cimientos de tu práctica y enseña a tu mente a entrar en un estado de enfoque profundo, sin depender de factores externos. Cuando creas este espacio, estás declarando un momento sagrado en tu día, un instante donde tu atención y tu intención se alinean para abrir la puerta de tu visión interior. Cada respiración consciente, cada instante de silencio y cada enfoque dirigido en este pequeño templo es un paso hacia la activación de un don que siempre ha estado dentro de ti. Prepárate. Tu mente ya está lista para recibir la técnica que transformará tu percepción y te permitirá ver más allá de lo que hasta ahora creías posible. Ahora que tu templo personal está listo, es momento de adentrarnos en la práctica que despertará tu visión interior, el ritual de los 7 respiros. Este ritual no es una simple técnica de respiración,
Es una llave maestra que abre puertas hacia percepciones que probablemente no sabías que existían. Cada respiro tiene un propósito, y juntos te guiarán hacia un estado de conciencia expandida. Comenzamos con el primer respiro. Inhala lenta y profundamente, imaginando que estás llenando tu cuerpo con una luz dorada que lo envuelve y lo purifica. Al exhalar, siente como toda tensión abandona tu cuerpo, como polvo llevado por el viento. Este primer respiro establece la intención y prepara tu mente para el viaje que comienza. El segundo y tercer respiro te ayudan a salir del ritmo frenético de la mente cotidiana. Cada inhalación debe sentirse más profunda, llenando no solo tus pulmones, sino cada célula de tu cuerpo. En la exhalación, permite que tus párpados se vuelvan pesados mientras tu mente permanece alerta. Empiezas a notar sensaciones sutiles, un ligero cosquilleo en el centro de tu frente, calor en la cabeza o la sensación de expansión. No te aferres a lo que sientes, obsérvalo con curiosidad. Con el cuarto y quinto respiro llegamos al punto crucial. Este es el momento en que la mayoría de las personas perciben sus primeros destellos de visión interior. Podrías notar patrones de luz detrás de tus párpados, colores suaves, o una sensación de amplitud que parece abrir nuevas dimensiones dentro de tu mente. Mantén tu atención en la respiración y en las sensaciones, permitiendo que la experiencia se despliegue naturalmente. Los últimos dos respiros son el portal final. Aquí, tu mente alcanza un estado de calma profunda pero completamente consciente, justo en el límite entre vigilia y sueño. Es como estar a punto de cruzar un umbral invisible. La visión interior está a tu alcance, pero solo si permites que emerja sin forzarla. Observa, siente, y deja que la percepción se abra a su propio ritmo. A medida que completes estos 7 respiros, comenzarás a notar una expansión de tu conciencia. Las imágenes, sensaciones y percepciones que emergen no son producto de tu imaginación. Son manifestaciones de un don que siempre has tenido, esperando a ser activado. Este ritual es tu primer contacto directo con esa capacidad, y cada repetición lo fortalece, creando una puerta que cada vez será más fácil de cruzar. Prepárate porque luego, aprenderás a identificar y navegar el punto ciego de tu conciencia, un espacio sutil y poderoso donde la visión interior se vuelve más clara y transformadora. Ahora que has practicado el ritual de los 7 respiros, tu visión interior empieza a despertar. Pero existe un espacio aún más profundo, un territorio sutil dentro de tu conciencia, el punto ciego de la mente. Este no es un lugar físico, ni algo que puedas tocar, pero es donde ocurre la magia real de la percepción expandida. Imagina el instante justo antes de dormirte, ese momento en que no estás completamente despierto ni completamente dormido. Tu mente flota, los pensamientos se vuelven difusos, y hay un silencio que no puedes forzar. Ese espacio, ese delicado limbo, es tu punto ciego. Aquí, la mente consciente se relaja y se abre a información que normalmente filtra. Son momentos que todos experimentamos, pero rara vez reconocemos. Para empezar a reconocer tu punto ciego, primero debes entrenar tu atención periférica. No se trata de concentrarte en un pensamiento o una imagen específica. Se trata de observar sin seguir, de notar los pensamientos y dejar que pasen como nubes en el cielo. Mientras practicas, presta atención a los pequeños espacios entre cada pensamiento. Cada pausa, cada silencio mental, es un destello de tu punto ciego emergiendo a la superficie. Otro paso fundamental es aprender a no juzgar lo que aparece. Sensaciones, imágenes o intuiciones pueden surgir sin forma definida. No busques controlarlas, solo obsérvalas. Este simple acto de atención consciente permite que información que tu mente habitual descarta, comience a hacerse accesible. Puedes notar detalles sutiles de tu entorno, recuerdos olvidados, o insights sobre situaciones presentes y futuras. A medida que te familiarices con este espacio, empezarás a comprender algo sorprendente. Tu mente siempre ha tenido acceso a esta información, pero solo a través del punto ciego puedes percibirla conscientemente. Es un portal hacia tu intuición más pura,
Un canal donde la percepción se amplifica y la realidad se vuelve más clara y rica en detalles que antes pasaban desapercibidos. Al navegar este punto ciego, estás aprendiendo a surfear entre los estados de conciencia, a moverte entre la vigilia y el sueño con intención. Cada vez que entrenes este espacio, tu visión interior se vuelve más fuerte, más nítida y más confiable. En unos momentos, descubrirás los guardianes del umbral, esos desafíos internos que aparecen al profundizar tu práctica y cómo transformarlos en maestros que impulsarán tu crecimiento y percepción aún más allá. A medida que te adentras en tu punto ciego y tu visión interior comienza a desplegarse, encontrarás que no todo será sencillo. Surgen los guardianes del umbral, desafíos internos que aparecen justamente cuando estás a punto de cruzar a un nivel más profundo de percepción. No los veas como enemigos. Son maestros disfrazados, señales de que estás avanzando, recordatorios de que el viaje hacia la conciencia expandida requiere respeto y paciencia. El primer guardián es la duda. No la duda superficial sobre si esto funcionará, sino una duda profunda que surge desde lo más profundo de tu ser. Comenzarás a cuestionar no solo la práctica, sino tu propia percepción de la realidad. Es normal. Cada vez que rompes barreras internas, tu mente intenta protegerte de lo desconocido. Reconocer esta duda sin dejarte dominar por ella es el primer paso hacia el discernimiento. El segundo guardián es el miedo. No un miedo concreto, sino un miedo sutil. El temor a perder tu sentido actual de realidad. Cuando experimentas estados expandidos de conciencia, parte de ti puede resistirse, como si estuvieras en la orilla de una piscina profunda y dudases antes de lanzarte. Este miedo es natural y necesario. Te enseña a moverte con respeto y prudencia en territorios invisibles. El tercer guardián es la impaciencia. Vivimos en una era de gratificación instantánea, y querrás resultados inmediatos, pruebas tangibles de tu progreso. Pero la visión interior no funciona a la velocidad del mundo moderno. Es como un jardín. Las semillas tardan en germinar. Aprender a esperar, a fluir con el tiempo de tu mente, fortalece tu práctica y te prepara para experiencias más profundas. Por último, el cuarto guardián es el ego espiritual. A medida que experimentas percepciones expandidas, puede surgir un sentido de especialidad o superioridad. Este guardián te enseña humildad. Las experiencias más profundas emergen cuando abandonas la necesidad de ser alguien que ve más allá. La verdadera sabiduría llega cuando actúas con discernimiento, respeto y sencillez. Cada uno de estos guardianes se transforma con tu práctica. La duda se convierte en discernimiento, el miedo en respeto por lo desconocido, la impaciencia en apreciación del proceso, y el ego espiritual en humildad genuina. Reconocerlos y navegar con ellos es una iniciación, un rito interno que fortalece tu visión interior y te prepara para estados aún más profundos de conciencia. En los siguientes minutos, experimentarás el momento del despertar, un instante único en el que la visión interior se activa plenamente y el mundo ya no se percibe como antes. Prepárate. Estás a punto de cruzar un umbral que cambiará tu percepción para siempre. Después de atravesar los guardianes del umbral, llega un instante que todos los practicantes describen con reverencia, el momento del despertar. Algunos lo llaman el clic, otros el salto cuántico, pero las palabras nunca capturan completamente lo que sucede. Es un instante donde tu visión interior se activa plenamente y el mundo ya no se percibe de la misma manera. Antes de que ocurra, notarás pequeñas señales premonitorias. Los colores pueden parecer más intensos, las coincidencias significativas aumentan, y de repente, algunas experiencias cotidianas adquieren un brillo especial que antes pasaba desapercibido. Tal vez despiertes con la sensación de haber estado en lugares que tu mente racional no puede explicar, o sientas que ciertas decisiones, que parecían ordinarias, ahora tienen un significado más profundo. Estas son las primeras gotas de lluvia antes de la tormenta transformadora. El despertar puede manifestarse de muchas formas. Para algunos, es como si una venda invisible cayera de sus ojos. Todo parece nuevo, sorprendentemente claro y a la vez familiar. Para otros,
La expansión es gradual, una sensación que solo reconocen en retrospectiva, como notar que el amanecer ha llegado sin saber exactamente cuándo comenzó. Lo fascinante es que cada despertar ocurre en capas. Justo cuando crees haber alcanzado el límite de lo posible, descubres un nuevo nivel esperando ser explorado. Es crucial comprender que no puedes forzar este momento. La paradoja es que a menudo ocurre precisamente cuando dejas de buscarlo, en un estado de rendición perfecta, con la mente abierta y el corazón receptivo. La visión interior no se impone, se revela. Tu trabajo no es provocar el despertar, sino crear las condiciones propicias y mantenerte completamente presente. Cuando finalmente sucede, notarás cambios inmediatos en tu percepción del tiempo y del espacio. Momentos que antes parecían fugaces ahora se expanden. La intuición se vuelve más clara. Las sincronicidades aparecen con frecuencia y los símbolos del universo parecen susurrarte secretos. Esta es tu llave a dimensiones invisibles, un territorio que pocos se atreven a explorar conscientemente. Recuerda, el despertar no es un destino final, sino el inicio de un viaje continuo. Cada experiencia, cada instante de conciencia expandida, te permite explorar niveles más profundos de ti mismo y del mundo que te rodea. A continuación, aprenderás cómo integrar esta visión interior en tu vida diaria, para que no solo veas más allá de lo visible, sino que transformes cada acción, cada decisión, con claridad, intuición y propósito. Ahora que tu visión interior se ha despertado, llega un desafío aún más importante: integrarla en tu vida cotidiana. No sirve de nada experimentar percepciones expandidas si estas se quedan aisladas en tu práctica. El verdadero poder está en llevar esta conciencia a cada acción, decisión y relación. Imagina que tu vida diaria es un lienzo y tu visión interior es una nueva paleta de colores. Cada intuición, cada sincronicidad, cada detalle que antes pasaba desapercibido, ahora puede transformarse en claridad y sabiduría práctica. Un simple presentimiento sobre alguien, una corazonada para cambiar de ruta o una intuición en el trabajo deja de ser coincidencia y se convierte en guía confiable. Una herramienta clave para esta integración es el diario del navegante. No necesitas nada sofisticado, un cuaderno o tu teléfono es suficiente. Cada día, anota tus percepciones, sensaciones y descubrimientos, y observa cómo influyen en tus decisiones. Con el tiempo, estos registros revelarán patrones y conexiones que antes eran invisibles, fortaleciendo tu confianza en tu visión interior. Otro punto crucial es aprender a manejar tu energía. La sensibilidad aumentará, notarás ambientes cargados, emociones ajenas y cambios sutiles en las situaciones. Dedicar tiempo a la soledad, al contacto con la naturaleza o a prácticas que te centren será vital. No es escapismo, es cuidar tu templo interno para mantener la claridad y el equilibrio. Finalmente, recuerda que la integración no diluye la magia, sino que la expande. Lo extraordinario se vuelve natural, la intuición se convierte en tu aliada y la percepción de la realidad se enriquece en cada instante. Cada momento ordinario puede transformarse en una puerta hacia lo extraordinario. Mantén viva la curiosidad y el asombro, sigue practicando, observando y registrando, y descubrirás que tu vida ya no es la misma. La visión interior se convierte en una guía constante, y tú eres su maestro consciente. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad, este es solo el comienzo. Ahora que tu visión interior se ha despertado y has aprendido a navegar entre mundos visibles e invisibles, el siguiente paso es integrar todo este conocimiento en tu vida cotidiana. Porque una visión que no se traduce en acción pierde su poder, y cada percepción profunda que experimentas puede convertirse en una herramienta práctica para tu día a día. Piensa en tus decisiones diarias, desde algo tan simple como elegir tu ruta al trabajo, hasta cómo interactúas con tus seres queridos o tomas decisiones importantes en tu carrera. Cada intuición, cada corazonada, cada pequeño insight que sientes gracias a tu visión interior puede ser un faro que guíe tus acciones. No son meras coincidencias, son señales que antes pasaban desapercibidas y ahora están a tu alcance, listas para ser utilizadas con conciencia.
Aquí es donde entra en juego el diario del navegante. Dedicar unos minutos cada día a registrar tus percepciones, emociones y experiencias te permitirá reconocer patrones y conexiones que antes tu mente consciente filtraba. Con el tiempo, estas notas se convierten en un mapa personal, revelando cómo tu intuición y tu percepción expandida influyen en tu vida. Es como descubrir un lenguaje secreto que solo tú puedes leer, un código que convierte lo ordinario en extraordinario. También es importante cuidar tu energía. A medida que te vuelves más consciente, notarás la sensibilidad a ambientes, personas y situaciones. Dedicar tiempo a ti mismo, a la naturaleza o a prácticas que te centren es fundamental para mantener la claridad y la calma. Tu visión interior se fortalece cuando tu mente y tu cuerpo están alineados, cuando tu entorno no interfiere con la percepción de lo sutil y profundo. Recuerda, cada momento ordinario puede transformarse en extraordinario si mantienes tu visión despierta. Cada encuentro, cada decisión, cada instante tiene el potencial de revelarte algo nuevo, si lo observas con atención y apertura. Si este viaje te ha mostrado nuevas posibilidades y quieres continuar explorando los secretos de la percepción, la conciencia y la realidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que esté listo para despertar su visión interior, porque la expansión de la conciencia se multiplica cuando se comparte. No es un destino, es un camino continuo, y cada día es una oportunidad para ver más allá de lo visible y vivir con profundidad y propósito. Tu viaje apenas comienza.